Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva edición de Encuentro Libro, este espacio que hemos armado junto a la Biblioteca Nacional y Busca Libre, en donde estamos haciendo conversaciones entre booktubers, bookfluencers, instagramers, amantes de los libros, junto con escritores y escritoras contemporáneas. Esta es nuestra tercera sesión. Hemos tenido dos sesiones fabulosas. Al inicio del mes de julio estuvimos acá con Joaquín Reynó, más conocido como Albo Lecturas, conversando con Andrés Montero, y también estuvimos con Nona Fernández, partiendo el mes de agosto, conversando con Pluma de Mujer. Ambas conversaciones las pueden encontrar en YouTube, están en mi YouTube, Antonella Esteves. Prontito van a estar en el YouTube también de la Biblioteca Nacional, si los quieren ir a mirar. Y antes de contarles, ya lo saben, quienes están acá, quienes nos acompañan hoy día, también contarles que nos quedan, esta es la tercera sesión de 6. En el mes de octubre, primer jueves de octubre, vamos a estar acá con Celsoy, que va a estar conversando con Juan Pablo Sutherland. Tremenda conversación que se viene ahí. Después vamos a hacer una excepción, no va a ser el primer jueves del mes de noviembre, sino el segundo, porque es los únicos días que va a estar en Chile Alejandro Zambra, que nos va a acompañar también acá en el Encuentro Libro, siendo entrevistado por Cecilia, más conocida como Libros de Atenea. Y vamos a cerrar Encuentros Libros el primer jueves de diciembre con Alia Trabuco, ni más ni menos el nivel de invitado, una cosa impactante, que va a estar conversando con la Isabel, más conocida como La Vieja del Lenguaje. Así que ya les pueden empezar a seguir a todos y todas ellas. Se vienen conversaciones muy entretenidas, y el objetivo que tenemos acá es poder tener nuevas miradas respecto a la literatura chilena, respecto a lo que se está produciendo hoy día, de parte de entusiastas del libro, gente curiosa que le gusta leer, que le gusta comentar libros a través de redes sociales. Y es el caso de Kat Leco. ¿Cómo estás, Kat? Bien, todo bien, gracias por la invitación. Prontito le voy a dejar el micrófono y hoy no hablo más. Y también nos acompaña Fran Solar. Un aplauso para la Fran Solar. Gracias. ¡Woohoo! Gracias. Que lleva 13 semanas, 16. 13, pero mira, 14 ojalá, vamos 14, a ver en 16 de una. Entre los libros más vendidos, con que es su más reciente libro, El Buzón de las Impuras. Esta es la tercera edición, que además está sacado por Umbriel, de Urano Ediciones en Chile. La Fran tiene 9 libros publicados. 17. 10 ya. Bueno, 17, yo creo que he leído 9, porque no he leído tus libros infantiles. Así que ahí, perdón. Excepto Almas de Rojo, Ajá, que ahí yo no creo que sea un libro infantil, lo podemos comentar, etcétera. Y en los últimos 3 años la he podido entrevistar por todos sus libros. Y lo interesante de este espacio es que no soy yo la que hago preguntas, porque ya hasta cuándo, sino son los influencers invitados. Así que yo ahora me callo, me quedo aquí, igual así como haciendo barra, y en caso que necesiten cualquier cosa, y para cerrar también, pero por los próximos 50 minutos es a Kat a quien le toca hacer todas las preguntas, así que le paso el micrófono. Gracias a todos por estar acá, también gracias Fran. De nada. Yo antes de empezar a preguntarte, quiero como nombrar una anécdota. Yo trabajo con Fran desde la editorial. Aparte de influencer, estoy en marketing en Urano. Por ende, este libro para mí ha sido como mi Biblia, 3 meses completos, 4 meses completos. Y para mí también ha sido tanto un desafío como un libro muy inspirador, el cual he sentido el orgullo de trabajar a la par contigo. Y yo quiero preguntarte en torno a esto, que yo creo que lo has respondido muchas veces, pero también creo que es importante recalcarlo, de por qué consideras que este libro todos los chilenos lo han querido leer hasta ahora, porque por algo está en el ranking de los más vendidos. ¿Qué crees que fue el factor que influyó en que este libro impactara tanto socialmente? Ajá. Bueno, primero, ¿se escucha? No se escucha. Hola, está prendido. No se escucha, ¿no? Creo que solo yo me escucho. Sí. También, escuchamos. Puedo hablar sin micrófono, pero voy a quedar difónica muy rápido. Bueno, estas cosas pasan porque estamos en vivo. Porque estamos en vivo, Estamos haciendo los gestos Sí, los operativos. Hay tanta gente que quiere leer este libro, incluida la directora de la Biblioteca Nacional. Mira, sí. Ejemplares de ella. Maravilloso. Que puede saludar a esa letra. Y he visto gente también que trajo el libro, así que... Sí, lo he visto por ahí. Firma post. Sí. Me encanta. Sí, obvio, por supuesto. Parece que ahí está con un poco más de volumen. Sí, ahí sí, puede ser, no.
Todavía no. No me Bueno, lo que podemos hacer escucha. es Pásale el micrófono. Por mientras. Mientras tanto, mira, lo bueno es que vamos a hacer esto, esto va a ser mi trabajo. Dale. Ya. A ver. Ahí sí. ¿Cómo están? Ya, buenas tardes. Primero, ¿cómo están? Gracias por venir. ¿Sí? Porque además hay harta como cara conocida que han escuchado esto de mí no sé cuántas veces y vuelven a escucharla, no sé por qué. Yo me repito tanto con las mismas cosas, así que bueno, agradecida porque estén aquí. Muchas gracias. Necesito partir diciendo que sigo muy asombrada por el fenómeno que se ha convertido esta novela, ¿sí? Yo de verdad no lo vi venir, ¿sí? Sabíamos que era una buena novela, sabíamos que le podía ir bien, obviamente, yo tengo una base lectora, entonces, obvio que sí, pero esto, lo que está ocurriendo, no lo vi venir por ningún lado, ¿sí? Una de las razones es porque suele suceder con los escritores que muchas veces creemos que lo que nos obsesiona a uno no necesariamente le va a interesar al resto, no tendría por qué. Y para mí el incendio de la compañía enterarme del incendio de la compañía fue muy brutal, me golpeó mucho desde mi ignorancia, más terrible. Escribí la novela con mucha rabia, con mucho ahínco, con esa como impotencia de por qué cresta no supe esto antes. Pero, de nuevo, no necesariamente uno espera que los lectores reaccionen igual. Puede ser como que, sí, bueno, yo no sabía, qué interesante, pero la reacción de los lectores ha sido... ¡Qué increíble! ¿Por qué no lo supe? Quiero ir a quemar una micro porque no lo sabía, ¿sí? Entonces, eso yo no lo vi venir. No vi venir el ímpetu, no vi venir la fuerza con la que los lectores han respondido a esta novela, que es básicamente la misma impotencia y la misma rabia y la misma fuerza con la que yo escribí. Eso no lo vi venir. Entonces, sin duda yo creo, probablemente hoy... En todo fenómeno siempre hay un montón de factores. Siempre es como una alineación de planetas, ¿sí? Pero yo creo que en esta novela en particular, por cierto, uno de los factores principales es la rabia que genera no solo la tragedia en sí misma, no solo saber en el fondo cómo ocurrió todo, ¿no? Y esto de que los curas cerraron una puerta, etcétera. En el fondo, más allá de entender los detalles de la tragedia misma, da mucha rabia que no haberlo sabido. La gran mayoría de las personas que han leído esta novela, y lo sé porque me lo dicen directamente o porque lo escriben en los reviews, ¿sí? o me lo dicen en el fondo en las firmas de libros, etcétera, la gran mayoría de las personas no tenía ni idea sobre el incendio de la compañía, se está enterando por primera vez. Y como es una tragedia muy brutal, que tiene estas características, como te decía, tan negligentes, tan ruines, ha generado mucho impacto y ha generado como una cuestión muy orgánica de boca a boca. Yo lo leo, me entero de esto y inmediatamente necesito hablar de esto en el almuerzo del domingo. Entonces le digo a mi papá, le digo a mi abuela, le digo a mi hermano, yo sabía ahí del incendio en la compañía y cachai esta novela. Eso ha pasado mucho. Han llegado a mis firmas de libros alguien de mi edad que me estaba leyendo, pero mira, traje a mi mamá y traje a mi abuela. Me ha pasado mucho porque ninguna de nosotras sabía. Y yo le conté a ella, entonces ellas ahora están leyendo la novela. Eso ha pasado muchísimo, el boca a boca. Ahora que pasé por una librería, me decía el librero que él estaba viendo en el fondo que este fenómeno es de las personas que lo leen y personas que vuelven a la librería a comprarlo una o dos veces para regalarlo. No, porque se lo voy a regalar a tal o porque quiero que lo lea tal. Me dijo que eso es súper raro de ver. Y tiene que ver, insisto, con esta necesidad que ha tenido la gente de necesito contarle esto a alguien más, necesito que todo el mundo lo sepa, ¿sí? Entonces yo, insisto, obviamente son muchos los factores, pero creo que ese es uno de los principales, como esa culpa que tenemos de haber sido tan ignorantes de esto, sin duda es uno de los factores principales. ¿Funciona? ¿Sí funciona? Hola. Sí, funciona. Genial. Y este es perfecto. Ya.
Lo que me comentas yo, de verdad, lo veo, sobre todo en redes sociales, desde el lado como de Bookstagram, por ejemplo, también me impacta el fenómeno que he tenido no solamente a nivel nacional. Ajá. Hemos visto lectores argentinos hablando maravillas, lectores mexicanos, también incluso personas de ciertos países, Francia, Alemania, que llegan con los comentarios de por qué esto no es conocido, por qué algo con esta magnitud que hablábamos en ese momento de que incluso murió más gente, por ejemplo, como tú decías, que en el Titanic, casi la misma cantidad de las Torres Gemelas, que afectó casi un 2% de la población, y que incluso podrían estar nuestros antepasados en ese incendio. El que se generaba como casi el ocultar esta parte de la historia, como tú dices, generó esta culpa, pero también es impresionante que le interese también al mundo, Sí. porque es un libro que nos cuenta una historia desde Chile. Y eso también te quería preguntar, Fran, ¿tú esperabas este recibimiento como más internacional? Y también, ¿por qué crees que funcionando en Chile desde la culpa, quizás como nombras tú, ¿por qué crees que también es algo que le interesa al mundo? Ajá. ¿Sí se escucha o no? ¿Sí? Ah, ya. A ver, bueno, ese también es otro aspecto, otro más, de este fenómeno que tampoco vi venir jamás, que era que le iba a importar y le iba a interesar tanto a lectores extranjeros, ¿sí? Nosotros muy como con la mentalidad de colonia de decir a quién le puede importar lo que pasa en Chile, ¿sí? Entonces, por mucho de que esto, que yo lo digo siempre, este es un hito de la historia universal, no solo de la historia de Chile, es una tragedia, una de las más importantes de la historia contemporánea, por lo tanto, en la teoría debería interesarle a todos o tiene elementos que podría interesarle a cualquiera en cualquier lugar del mundo. Igual hay que ser realista con la idiosincrasia de cada país, etcétera. Y uno debería, por ejemplo, sobre todo, no sé, España, por ejemplo. ¿Qué le podría a España, no, lo que puede pasar en Chile? Sí, porque todavía domina mucho en el inconsciente colectivo esta relación dominante, claro. sí, colonia, sí, entonces, y ha sido impresionante los buenos reviews desde España, y aquí se ha generado, bueno, algo que, esto sí lo vi venir, algo que haya visto venir, esto sí lo vi venir, que obviamente también la abrumadora mayoría de los lectores de esta novela son mujeres. Uh-huh. Sin duda. Y justamente eso ha generado una sororidad muy bonita. O sea, ha sido como, sobre todo desde los reviews, por ejemplo, los argentinos y los españoles, han sido muy como, me vi reflejada en la muerte de estas chilenas, o lo que le pasó a estas chilenas podría haber pasado también, claro, aquí en Buenos Aires o aquí en Ciudad de México. Esto de la Iglesia Católica como control de masas y como faltó que se cayeron cuadros y como algo de otro, bueno. En el fondo esto de las congregaciones religiosas en el siglo XIX que hicieron muchísimo adoctrinamiento, sometimiento de las mujeres, etcétera. No es algo que pasó solo en Chile, en el fondo. O sea, pasó obviamente, o sea, sin duda en toda Latinoamérica, pasó en todo el mundo, pero en Latinoamérica fue muy fuerte. Entonces, esto sí es algo que una española, una mexicana, una argentina puede sentir que es transversal en el fondo como a cualquier mujer. En la época, más o menos todas las mujeres estaban pasando más o menos por lo mismo. Entonces, ha sido un tipo de tragedia. Ahora sí. Ahora sí. Ahí mejor. Con mi mejor voz FM. Sí, ahí sí, allá. Entonces, ha sido... Igual dejaron cerca lo que estaban ahí con la transmisión. Perdón. Entonces, ha sido una tragedia que tiene elementos que generaron una empatía muy rápida en cualquier mujer, sin importar en qué lugar del mundo estuviese. Es una tragedia que tiene muchos elementos transversales, universales. No son, en el fondo, sucede en Santiago de Chile, pero no tiene elementos que realmente sean tan localistas. O sea, en toda Latinoamérica se estaba viviendo esta transición de secularización, por ejemplo, de los estados, ¿no? De esta pugna, en el fondo, Estado-Iglesia. Como digo, no era algo como solo de Chile. Entonces hay hartos elementos que
estaban sucediendo en varios países a la vez y que hoy día mujeres contemporáneas pueden mirar hacia atrás y pueden decir, o sea, perfectamente esto podría haber pasado en Buenos Aires, sí, perfectamente esto podría haber pasado en Lima, sí, o sea, es realmente uno puede agarrar este suceso, haberlo puesto en cualquier otro capital de Latinoamérica y funciona igual, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, yo de nuevo agradecidísima, ¿sí? Porque me encanta, me gusta mucho, como digo, este clima de sororidad tan orgánico, y además porque ha pasado mucho esto de que las lectoras en el fondo se indignan, obviamente, de la misma rabia, que si bla bla, ¿cómo es posible que no supiera? Y qué sé yo, y nos vemos el 8, Fran. Y yo he invitado a re poca gente, ha sido súper orgánico, como todas me dicen, sí, y nos vemos el 8. Y esa es como una muestra muy tangible Claro. de cómo este tema ha motivado en el fondo a los lectores. No es simplemente que disfrutaron la lectura de una historia, es que el tema los ha motivado extraliterariamente, ¿no? Hacia afuera, a cosas como en el mundo real. Ajá. Y eso no pasa con todos los libros. No, y te encuentro toda la razón y de hecho hay una pregunta que yo creo que siempre te la hacen, pero creo que es súper importante y me gusta tu respuesta, de hecho por eso la quiero hacer, que es el por qué. ¿Por qué crees que esta historia no se había contado antes? ¿Por qué esta historia quedó en el olvido? ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que ahora recién con tu libro nos estamos dando cuenta de que esto fue una herida en Chile súper importante? Ajá. ¿Para qué me invitan? ¿Quieren la respuesta? ¿En serio? Ya. Y hay tiempo, me dicen, claro, por supuesto. La polémica, obvio. A ver, obviamente son, como todo, de nuevo, son obviamente hartos factores. Diría yo que los principales son los siguientes. Por un lado, esta es una tragedia donde mueren más de 2.000 mujeres. Y eso hace inmediatamente que por muy grande que sea la tragedia, por muy terrible que haya sido el incendio, etcétera, etcétera, no movió la aguja de esta ciudad. Al día siguiente, todo el sistema siguió como si nada. ¿Sí? En Santiago no se cerró ningún banco, no se cerró la aduana, no se cerró el muelle, no se cerró el Congreso, todo siguió exactamente igual, porque en el sistema público no había ni una sola mujer. ¿Sí? Entonces, la muerte de tantas mujeres no incidía en el sistema patriarcal, ¿no? ¿Dónde quedó la debacle? ¿No? El apocalipsis, adentro de las casas, en el ámbito doméstico, íntimo. ¿Sí? Una de las tantas cosas que me indigna mucho de este tema es que no se ha investigado lo suficiente de cómo, por ejemplo, cambió la natalidad en Chile a partir del incendio de la compañía. El informe forense del incendio que lo confecciona la Facultad de Medicina de la Chile, dirigida por el doctor Tocornal, una de las conclusiones del informe es que la gran mayoría de las mujeres que murió en edad fértil, entre 20 y 40 años. Entonces, no solo quedaron cientos de niños huérfanos, sino además, ¿cómo tiene que haber bajado la natalidad en el país? Debe haber sido muy grave. Murió el 2% de la población de Santiago, es muchísima gente. ¿Sí? Y a nadie le ha interesado indagar en eso, es muy terrible, ¿sí? Bueno, entonces, por un lado tenemos que es una tragedia eminentemente femenina y por lo tanto los efectos, las consecuencias se viven a puerta cerrada. Se viven casi como una procesión individual, más que colectiva, no se ve, ¿no? Entonces, eso obviamente hace que pase como una historia como de familia en familia, pero no necesariamente se viva como sociedad. Claro. Sí, que de verdad es muy terrible pensarlo, pero bueno, es así. Y de hecho, siempre le pido a la gente que haga el ejercicio inverso, ¿sí? Si hubiesen muerto 2.000 hombres, traten de pensar lo que hubiese ocurrido, ¿sí? El apocalipsis habría ocurrido, ¿no? Visiblemente, socialmente, habría sido la debacle absoluta política, económica, porque era una misa muy importante, ¿no? De las más importantes del año, donde estaban todos los aristócratas. Por lo tanto, muy probablemente en esa misa puede haber muerto el dueño del banco no sé cuánto, y 3 senadores, 2 diputados, hacendados. O sea, realmente habría sido una debacle. Imagínense, en herencias, en cargos políticos, ¿no? Habría sido terrible, ¿sí? Y hoy día tendríamos museos, tendríamos
7 monumentos, no sé qué lado, tendríamos calles con los nombres de los mártires, etcétera, ¿sí? Habría sido muy diferente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó con 33 mineros? Claro. Exacto, acordémonos de los 33 mineros, exactamente. Se paró el mundo. Por poner un solo ejemplo, porque ha habido más, ¿sí? Entonces, bueno, este ha sido sin duda uno de los grandes factores. Y otro de los factores que también siempre nombro, aunque sé que es súper polémico, pero creo que es súper importante decirlo, el incendio de la compañía es una tragedia muy terrible, es un hito muy horroroso que complica mucho a un sector específico de la sociedad, que es el clero, ¿no? La Iglesia Católica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que el incendio de la compañía fue un accidente, ¿sí? Fue un accidente, todos los accidentes tienen responsables, ¿sí? Es independiente de si hay dolo o no hay dolo, ¿sí? Tiene responsables siempre un accidente. Y aquí hay responsables directos, con nombre y apellido, ¿sí? Que son específicamente la congregación de la Compañía de Jesús, son los jesuitas, que son quienes administraban la iglesia de la Compañía, obviamente, y que son las personas que tomaban todas las decisiones respecto a cómo se decoraba la iglesia para la misa, que cuántas lámparas de parafina habían adentro, que si se cerraban o no se cerraban las puertas por la acústica, etcétera, etcétera. Todas esas decisiones negligentes, insólitas, que fueron factores muy importantes en la gravedad del fuego, en la violencia del incendio. Bueno, ellos fueron los principales responsables, ellos son quienes tomaron esas decisiones, por lo tanto tenían que hacerse responsables. Y aquí la cereza en el tope del helado, que es probablemente lo más lamentable del asunto, porque es lo que se ha omitido del relato oficial, se ha silenciado, ¿sí? A dedo, es que de todas las vías de salida, de las vías de escape de la iglesia, hay una en particular, que era el acceso por la sacristía, que los jesuitas bloquearon intencionalmente para que las mujeres no pudiesen salir por ella. ¿Sí? Esto está en toda la prensa de la época, está cubierto. Hay un inventario hecho por la Intendencia de Santiago de todos los muebles y todas las cosas que se salvaron de la sacristía, porque los jesuitas empezaron a salvar los muebles y los cálices y las alfombras de la sacristía, mientras las mujeres se quemaban vivas adentro. Prefirieron salvar los cálices antes que salvar a las mujeres, ¿sí? Eso no es Netflix, no es ficción, es real, es lo que de verdad ocurrió, ¿sí? Entonces, una de las cosas más terribles de escuchar las opiniones y los testimonios de las personas que han leído la novela es que de las poquísimas personas que sabían algo del incendio, Fran, algo yo cachaba que sabía, sí, se incendió una iglesia, parece, en el centro, murió harta gente. De las pocas personas que sabían algo del incendio, hay un grupo que sabía del incendio porque, es que los bomberos, ¿sí? Que por el incendio de la compañía es que se funda por primera vez el Cuerpo de Bomberos de Santiago, entonces hay un grupo que sabe del incendio por los bomberos, y hay otro grupo que sabe del incendio, sí, se murió harta gente, una iglesia en el centro, es que los vestidos. De alguna manera perduró en el relato oficial que las mujeres en este incendio no pudieron escapar o murieron muy rápido, etcétera, porque sus vestidos eran muy grandes y no les permitían correr, no les permitían escapar. Lo cual, hay que decirlo, es cierto, obviamente fue un factor decidor, obviamente la vestimenta de las mujeres en la época como un obstáculo para los rescates, no hay duda de eso. Sin embargo, ni de cerca es el factor principal. Ni de cerca. Y sin embargo el relato oficial le da una relevancia que no tiene, ¿sí? Entonces, si uno hace el análisis simplista aquí, ¿sí? Una raya para la suma súper simple, básicamente lo que aquí ocurrió es que otra vez, como ha sucedido en muchos momentos y situaciones en toda la historia de la humanidad, se le ha cargado la culpa a la víctima. Se murieron 2.000 mujeres, pero es que sus vestidos, culpa de ellas. Me contabas que algunas intentaban sacarse los vestidos, por ejemplo, y si salían sin nada eran juzgadas. Además, exacto, es súper importante lo que dice la Kat, que esto también está en la prensa de la época, está consignado en la prensa,
que como había mucha prensa en Santiago en esa época, se hizo un minuto a minuto que está, de verdad, a vista y paciencia, aquí en esta misma institución, gracias a Biblioteca Nacional, aquí mismo, -1, si alguien quiere ir a mirar, en los microfilms, ahí están todos los diarios de 1863, por si alguien quiere ir a leer los diarios. Se pueden leer los diarios de la segunda quincena de diciembre de 1863, y está todo lo que les estoy diciendo aquí. Y efectivamente, una de las cosas que consignan es que algunas mujeres lograron salvarse porque se sacaron los vestidos, se sacaron las crinolinas, y eso les permitió avanzar entre los cúmulos de gente asfixiada y tropezada y etcétera, y pudieron salir de la iglesia. El problema es que una vez que salían de la iglesia se encontraban con hombres, obviamente, que estaban afuera tratando de salvar mujeres, tratando de apoyar en el rescate, pero los mismos hombres las juzgaban por desnudarse. Entonces tenemos además testimonios de mujeres que se quitaron el vestido para sobrevivir, salen de la iglesia, pero en la misma puerta de la iglesia, al verse juzgada se devolvieron, prefirieron morir, se devolvieron a las llamas con tal de no pasar como terrible momento, ¿no? Claro. Y aquí, y esto es peor todavía, que no nos sorprende nada por la época, ¿cierto? Pero es peor todavía. En la homilía de Mariano Casanova, en la misa de exequias, Mariano Casanova, que en ese momento no era obispo todavía, pero lo iba a ser, hay un momento de su homilía en la que él nombra a estas mujeres, que las nombra como las mártires más puras, ¿no? Como las mejores de todas, a aquellas mujeres que prefirieron morir en las llamas, prefirieron inmolarse antes que sacarse el vestido, porque obvio, el pudor es más importante. ¿Sí? Dan ganas de verdad tirarse al Mapocho, así como quemar una micro, quemar todas las micros, quemar la catedral metropolitana. Totalmente, ¿sí? Usaremos el 8. El 8 yo no lo dije, él lo está diciendo aquí. Yo no he llamado a quemar la catedral, pero eso de que la mejor iglesia es la que... pero como él dicho, la única iglesia, ¿cómo es? Que alumbra es la que arde, ¿cómo se llama? Claro. Algo así, ya no lo dije yo, ya existe. Estamos citando. Sí, por supuesto, estamos citando. Pero bueno, en el fondo, no hay duda alguna, para resumir, no hay duda alguna que esta tragedia en la época complicó muchísimo a la iglesia, y ahí obviamente este era un momento en el que la Iglesia Católica todavía tenía mucho poder, el poder suficiente como para determinar qué se dice sobre esto y qué no se dice, qué aspectos se silencian, qué otros no, qué queda en el relato oficial y qué no. Y por lo tanto, obviamente, de todos los aspectos y de todos los factores que confluyeron en este incendio, dijeron, bueno, vamos a darle relevancia a los vestidos, vamos a omitir lo de la puerta de la sacristía, y 160 años después estamos aquí, donde nadie, absolutamente nadie con quien yo he conversado, hasta gente así muy erudita que sabe mucho de historia, profes de historia, historiadores, nadie tenía la menor idea de que los jesuitas habían cerrado la puerta de la sacristía, y eso está en toda la prensa de la época. No es que sea información así escondida en catacumbas, que perdida la información. No, esto es la información que está en todos los diarios, que está a vista paciencia para cualquier chileno con root. De nuevo, aquí abajito, nomás el -1, ¿sí? Entonces, es muy heavy ser testigo de una manipulación tan flagrante del relato oficial. Y da mucha rabia, da demasiada rabia. Entonces, y que además, claro, obviamente, por supuesto que la Compañía de Jesús jamás en la vida asumió su responsabilidad en esto. Los sacerdotes, en el fondo directamente involucrados, por supuesto, jamás pidieron perdón, jamás se hicieron responsables. Por supuesto que Juan Bautista Ugarte, que era el párroco de la iglesia de la compañía, el principal responsable del incendio, vivió en la impunidad más absoluta toda su vida. ¿No? Además, que recordemos que esa es la época del fuero eclesiástico, por lo tanto, igualmente ningún sacerdote en Chile podía ser enjuiciado en nada, ¿sí? No podía llevarse a tribunal, era imposible. Entonces, además eso te explica muy bien por qué vivían en esa arrogancia, ¿no? Porque se sabían intocables, ¿no? Entonces, bueno, probablemente es un muy buen momento como para contar esta historia con todos los detalles y con toda la información, porque este es un minuto en el que
no solo la Iglesia Católica, todas las iglesias en general, todas las religiones están en un momento de su poder muy debilitado, muy cuestionado. Entonces, probablemente este era el momento, en estos 160 años, probablemente este era el momento para contar esta historia con todo lujo de detalle, sin que me vayan a buscar a mi casa. Claro, aunque todavía puede ocurrir, porque todavía puede ocurrir, sí, todavía puede ocurrir. Mi papá estaba muy asustado de que me fueran a buscar a mi casa, así que todavía puede ocurrir, pero que vengan de a 5. Ahí nos van a buscar como editorial también. Sí, también, obvio. Sí. No hay problema con eso. En conclusión es como abajo el puro Ugarte. Abajo el puro Ugarte, sí, bueno, yo no tengo nada que esconder, por eso decía, ¿para qué me invitan? Yo soy apóstata, soy anticlerical, pero, y también esto es algo súper importante dentro de la novela, me interesaba hacer una separación muy evidente, muy tangible entre la fe y la religión, ¿no? La fe y la iglesia, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sí? Y nos han lavado el cerebro, ¿sí? Por siglos con que es lo mismo, que no se puede vivir una sin la otra, ¿sí? Y son distintas, ¿sí? Entonces, yo me considero una mujer de fe, yo soy profundamente mariana, y sin embargo soy también profundamente anticlerical, apostaté a la Iglesia Católica hace varios años, detesto profundamente a todos los sacerdotes, me da lo mismo cual sea, para mí son todo igual, pero mi fe es intocable. Y algo que yo quería mostrar acá es que, sobre todo las mujeres que murieron, o específicamente la Asociación de las Hijas de María, tremendamente devotas de la Virgen, claro, de la Inmaculada Concepción, ellas jamás renunciaron a su fe, nunca, ni siquiera en el peor momento, ni siquiera después de la tragedia, pero sí entendieron que a quien había que cuestionar no era a Dios, sino a los hombres que se arrogaban la potestad de hablar en nombre de Dios, que el problema estaba ahí, no en Dios, no en mi fe, sino en los hombres que creen que pueden administrar mi fe. Claro. Esa diferencia es fundamental, y es uno de los mensajes quizá como más potentes que quería mostrar en la novela. Y por eso es súper importante que la historia también la escriban las mujeres y que también se dé a conocer. Porque yo creo que no hubo voz mejor para dar a conocer este caso que tú, Fran, y de verdad. Gracias. Yo te veo en 10 años recibiendo el Premio Nacional de Literatura. No creo, no. No, exacto. No, me faltan muchos años para eso, pero sí estoy muy de acuerdo en que, y no sé si estarán ustedes de acuerdo, pero sí creo que esta historia en particular tenía que contarla una mujer. Sí. Relatada por un hombre iba a ser completamente diferente. En general, es demasiado importante que haya mujeres escribiendo novela histórica. Sí. ¿Sí? Las mujeres estamos recién con la posibilidad de contar la historia. Jamás la hemos contado nosotras, muy poco, ¿sí? Y contarla desde la voz y la perspectiva de una mujer es una historia diferente. No solo porque nos interesan temas diferentes, porque vemos esquinas de situaciones que nos interesan más, que relevamos más, ¿sí? Sino que además nuestra experiencia de vida en la historia de la humanidad ha sido muy distinta. Por lo tanto, hay un montón de cosas que los hombres derechamente no pueden contar y nosotros sí. Pero nuestra voz no ha tenido ni la vitrina ni el lugar suficiente, ¿sí? Es súper moderno esto de que una mujer pueda escribir, ¿sí? Una de las tantas cosas que les cuento en la novela es que la primera novelista chilena, que es Rosario Rego, la primera mujer en el fondo que puede publicar ficción con su nombre y apellido, que fue Rosario Rego, 1861, recién. Y no es que después de Rosario Rego se llenó de mujeres novelistas, no, pasó mucho tiempo antes de que realmente esto pudiese ser como una tendencia o algo como naturalizado. Fue una excepción durante mucho tiempo. Entonces, esto de que las mujeres podamos escribir, que podamos publicar con nuestro nombre y apellido, etcétera, estamos hablando de, no sé, 100 años, un poquito más y hasta por ahí, ¿sí? Es muy reciente, es muy moderno. Entonces, con mayor razón, es súper importante que haya más mujeres, haya más escritoras
con ganas de entrar en este género específico que es el género histórico, que es un género que es difícil, que es más denso, no es para cualquiera, te tiene que gustar mucho la investigación, te tiene que encantar ser ratón de biblioteca, porque si no, imposible. Entonces, efectivamente es un tipo de género que implica un tipo de autor también muy específico. Sí. Sin embargo, yo creo que obviamente en Chile hay hartas mujeres preparadas para hacer esto y me encantaría que se animaran a hacerlo, porque de verdad necesitamos no solo contar aspectos de la historia que no se han contado, sino también, a mí me gusta mucho la idea de revisitar la historia, pero desde la perspectiva femenina, recontar momentos de la historia de Chile desde la perspectiva femenina. Eso también es parte de una potestad que tenemos hoy día y que hay que usarla, en el fondo. Es un espacio que existe, hay que usarlo. ¿Sí? Yo en este minuto estoy más enfocada en contarles cosas que a mí me tinca que no saben. Estoy como más en esa, de rescatar momentos, situaciones de la historia de Chile que al parecer no le importan a nadie y yo las rescato y se las cuento. Estoy un poco más en esa. Pero sin duda puede ser que llegue algún momento en el que yo te voy a decir, mira, te voy a recontar la Guerra del Pacífico, como no te la ha contado nadie. Mira, quién sabe, en este minuto no está en mis planes, pero puede que vaya para allá, quién sabe. Es un libro. ¿Ah? Andrea Mosón, Las mujeres del Pacífico. Exactamente. Ah, ¿verdad? Hermoso, exactamente. Pero seguimos siendo tan pocas, ¿no? Está la Andrea, está la Patti Cerda, por supuesto, está la Daniela Viviani, pero seguimos siendo muy poquitas, muy pocas mujeres que estamos escribiendo novela histórica, entonces tenemos que ser más. Y igual ahora como yo siento por lo menos que este libro le da esa voz a esas 2000 mujeres y de hecho si quieren como enterarse de todo, la Fran tiene la presentación que hizo en el Teatro Oriente que la llenó, de hecho, que eso fue de verdad un exitazo. Fue muy heavy. Sí. Y de verdad todos quedamos como saltando en una pata ese día porque una autora chilena sí es capaz de llenar el Teatro Oriente, es capaz de escribir libros como estos que llevan semanas en el ranking y mira, nos quedan los últimos 15 minutos, pero yo quiero profundizar en algo en específico del libro. El libro tiene una fecha súper potente, que es el 8 de diciembre. Yo quiero que tú nos cuentes, desde tu perspectiva, de por qué desde ahora el 8 de diciembre tiene que tener un significado distinto a lo que solía tener. Y por qué también es una fecha que tiene que tener un cambio, también como un apoyo de la gente. ¿Qué buscas tú este 8 de diciembre en conmemoración como de las mujeres, ¿no? Ajá. A ver, sin duda esta novela no solo busca ser una historia entretenida, interesante, atractiva, que los mueva, que los haga llorar, que los haga indignarse, etcétera. O sea, no solo busca que sea una experiencia interesante de lectura, sino además esta novela tenía un par de objetivos extraliterarios que yo sabía que eran bien ambiciosos. Pero que igual tenían cierto asidero, entonces que dependiendo de cómo le iba a ir a la novela, quizá podía lograrlos, ¿sí? Que uno de esos grandes objetivos es que es impulsar a que el 8 de diciembre se convierta en un día nacional de conmemoración del incendio de la iglesia de la Compañía, ¿sí? Hoy por hoy, el 8 de diciembre es un feriado religioso, ¿sí? Obvio, es el Día de la Inmaculada Concepción. ¿Sí? Y que es un feriado importado, es un feriado español impuesto en Chile desde 1857, que está todo bien. Yo no tengo nada contra no tengo nada contra los feriados y no tengo nada contra los feriados marianos, faltaba más. ¿Sí? Yo todas las celebraciones de la Virgen me encantan, de la Virgen, ¿sí? Todas, ¿sí? Entonces, ni un problema con el feriado. Aquí no, en el fondo lo que trato de decir es que aquí no hay ningún antagonismo, ¿no? O hay que eliminar el feriado. No son para nada. Excluyentes entre no sí. son, exactamente, no son excluyentes, son perfectamente complementarios. Es decir, perfectamente en Chile podemos tener una fecha como el 8 de diciembre, donde sea al mismo tiempo un feriado religioso, una celebración religiosa que es la celebración de la Inmaculada Concepción, y al mismo tiempo ser un día de conmemoración nacional de una tragedia como el incendio de la Compañía, que por demás son 2000 mujeres que mueren en plena misa de celebración de la Inmaculada Concepción. O sea, más complementario imposible, ¿sí? Entonces creo que hay razones suficientes, hay un peso histórico más que suficiente para declarar ese Día Nacional. Entonces, mi intención es capitalizar lo más posible todo el ruido que ha levantado la novela, el fenómeno en el que se ha convertido, para poder tomar todo esto y golpear las puertas necesarias para que este proyecto de ley exista.
para lograr el patrocinio, ya sea en el Senado o en la Cámara, para poder presentar este proyecto de ley. Entonces, todo sirve en el fondo, no solo las buenas ventas del libro, sino, no sé, todos los reviews, todos los comentarios, todos los videos en Instagram y en TikTok y qué sé yo, este tipo de conversatorios, en el fondo todo el ruido que pueda generar la novela, todo eso me sirve, así como para hacer como una carpetita, por así decirlo, para ir a golpear la puerta de un senador o un diputado. Pero sin duda, por lejos, lo que más nos sirve es que el 8 de diciembre hagamos algo que sea muy simbólico y muy potente. Entonces, mi intención es que más adelante voy a poder darles en fondo más detalles específicos de qué va a ocurrir el 8 de diciembre, pero desde ya la invitación es a juntarnos el 8 de diciembre en el frontis del Cementerio General, que es donde está uno de los monumentos a las víctimas del incendio, que es la escultura de la Dolorosa, que es el lugar donde algunos historiadores, no todos, porque este es un tema controversial, pero donde algunos historiadores dicen que es ahí donde está la fosa común. La fosa común donde están los 2.000 cuerpos, en el fondo los más de 2.000 cuerpos. No existe, esto igual así como paréntesis, no existe evidencia concluyente de la ubicación exacta de la fosa. Solo tenemos testimonios. Y como cualquier cosa en la historia de Chile donde hay testimonios, obvio que hay testimonios contradictorios. Por supuesto, unos dicen que está aquí, unos dicen que está fuera del cementerio, otros dicen que está dentro, unos dicen que está en esta esquina, otros dicen que está... Bueno, evidencia concluyente no tenemos. Lograr evidencia, y sobre todo de una fosa común, es muy caro, porque entre los georradares o llegar a excavar y exhumar, etcétera, entonces siendo súper realista, probablemente no lo vamos a saber nunca, el lugar exacto. Lo que sí sabemos es que la fosa común está en el área del cementerio general, ¿sí? O sea, ese sí o sí. Entonces, lo que tenemos que escoger básicamente es el lugar de memorial. ¿En qué lugar vamos a recordar a estas mujeres? Independiente de si la fosa está 100 metros más acá o 100 metros más allá, ¿dónde nos vamos a juntar a recordar a estas mujeres? Y en ese sentido a mí me gusta la idea de honrar la decisión de Bomberos de Chile, Bomberos de Santiago específicamente, que es la única institución en Chile que ha mantenido el recuerdo de esta tragedia vivo. Es la única institución a la que le importan estas mujeres, que le ha importado por 160 años, ¿sí? Ellos decidieron, por así decirlo, que el lugar de memorial es en la Plaza de la Paz, frente a la entrada principal del cementerio, que ahí está... en el fondo ellos decidieron que ahí está la fosa común, ahí se pone la escultura, y la idea es juntarnos ahí el 8 de diciembre, a las 7 de la tarde, que es cuando comienza el incendio. ¿Sí? Entonces, los detalles de la convocatoria se los voy a hacer llegar más adelante, ¿sí? Les voy a contar por mis redes sociales los detalles de la convocatoria, pero la idea es que idealmente en el mundo de Bilsibab a mí me gustaría que llegaran 2.000 personas como símbolo, ¿no?, de las 2.000 mujeres fallecidas, y que ese día nos tomemos la pauta noticiosa. Porque el 8 de diciembre, todos los 8 de diciembre, el noticiero o el diario es Lo Vázquez, básicamente. Que todo bien con Lo Vázquez, de nuevo, ¿sí? No es que yo quiera que nadie vaya a Lo Vázquez, no. Obvio que sí, ¿sí? Sin embargo, me gustaría que por primera vez en 160 años, el primer titular del noticiario, el titular más importante del diario, sea las 2.000 personas que se congregaron a conmemorar el incendio de la compañía en la Plaza de la Paz. Porque eso es muy potente, ese gesto que es muy pequeño realmente, porque no es que vamos a poner, no sé, un escenario y luces, no. Va a ser súper piola, va a ser simbólico, va a ser profundamente simbólico, pero eso realmente es ese tipo de gestos los que pueden realmente cambiar la historia. Y si a eso le va bien, si llega a harta gente, si se vuelve muy potente simbólicamente, es eso lo que puede generar la presión suficiente como para lograr el patrocinio de este proyecto de ley para el Día de Conmemoración Nacional. ¿Sí? Entonces, yo sé que mis objetivos ambiciosos son de largo aliento, que no son de un día para otro, requieren de mucha burocracia, como todo en Chile. Pero si no lo iniciamos hoy, ahora, que es el momento para hacerlo, porque el tema está candente, no va a ocurrir nunca. Entonces, yo necesito al menos yo quedarme tranquila de que yo hice todo lo posible para que
el cambio tangible, real en el mundo ocurra. Y como digo, para mí realmente mi gran objetivo es que el 8 de diciembre sea Día de Conmemoración Nacional. O sea, ojalá lograrlo, y para eso necesito también la ayuda de todos ustedes. Exacto, de hecho, al menos por la visión que tiene también la editorial y lo que he visto en los chicos, que igual representa de alguna forma el 8 como una disculpa que siento que le debemos a esas dos mujeres. Así es. O sea, creo que todos, no solamente Chile, como la disculpa por haber estado tanto tiempo en una fosa común olvidadas, que la gente pasara por ahí que no tuviera idea que ahí había 2.000 mujeres, y que también fue un evento que, como tú dices, aunque haya sido un accidente, tuvo también cierto grado de culpa, que hasta el día de hoy no se ha reconocido. Entonces, como casi un acto de justicia histórico que puede venir desde nosotros, aunque hayan pasado muchos años. Sí. Y a raíz de eso, Fran, como terminando, porque ya nos quedan 4 minutitos, cuando tú terminaste la novela, ¿sentiste que tenías que disculparte con estas mujeres? O sea, por muy apóstata que yo sea, la culpa judeocristiana es muy brígida, porque claro, yo criada, ¿no?, en colegio católico y qué sé yo, y en una familia más conservadora imposible, entonces, o sea, la culpa es inevitable. O sea, obviamente sí. Por un lado, culpa de no haber sabido esto, que igual uno lo analiza y digo, a ver, por supuesto que me sentí culpable igual de no haberlo sabido, pero por otro lado digo, bueno, pero aquí lo que me falló, por ejemplo, es el sistema educativo. O sea, el incendio de la compañía no es obligatorio en el currículum de Historia de Chile. Por lo tanto, hay muchísimas personas que jamás se han enterado de esto porque les falló el sistema, te falló el sistema educativo. Además, hay muy pocas fuentes para consultas sobre el incendio de la compañía, ¿sí? De nuevo, utilizando como ejemplo la Guerra del Pacífico, por ejemplo, está lleno de libros. Hay 57 libros sobre la Guerra del Pacífico. Hay, no sé, hay 32 biografías de O'Higgins. O sea, si alguien quiere hacer una novela sobre carreras, sobre Higgins, sobre Pratt, no sé, está lleno de fuentes, hay un montón de lugares donde corroborar, está lleno de tesis doctoral, qué sé yo, ¿sí? Sobre el incendio de la compañía hay muy poco. Entonces, con mayor razón uno dice, sí, qué culpa siento de no haber sabido esto antes, pero al mismo tiempo es ya, pero ¿qué opciones tenía realmente? ¿Sí? Pensemos además, esto así como también como colmo de males, uno de los lugares más importantes aquí en el centro de Santiago, que es donde deberíamos conocer esta historia sí o sí, está enrejada todo el año, que son los jardines del ex Congreso. No hay forma de entrar, no se puede pasear por el jardín, no puedo entrar al jardín, y es en el jardín donde está la escultura de la Purísima, el otro monumento a las víctimas del incendio, y es donde están las dos de las campanas originales que se rescataron de la iglesia de la compañía, ¿sí? Es en ese lugar, en los ex jardines, donde estaba la iglesia de la compañía, ¿sí? Perfectamente ahí podría haber algún tipo de señalética, alguna placa, algo que te hable sobre esta historia. Perfectamente se podría abrir, por ejemplo, los jardines para el Día del Patrimonio. ¿Qué ocurrió el Día del Patrimonio? 2 días, además tenemos, porque es el fin de semana. De los 2 días de Día del Patrimonio, los jardines del Congreso se abrieron un solo día, el domingo. Y el día que se abrieron, pusieron vallas papales adentro del jardín para que nadie pudiese pasar hacia la escultura y hacia la... Entonces tú decís, pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo exigirle al chileno X a pie que sepa sobre el incendio de la compañía si le niegan el acceso al patrimonio? O sea, es imposible, ¿sí? Es como que hay un montón de obstáculos como entre medio. Entonces, qué bueno es todo el ruido que está generando la novela, porque eso está generando la presión necesaria como para de a poco ir liberando esos obstáculos. ¿Y quién te dice que, spoiler, pues ya tuve esta reunión, quién te dice que para el próximo Día del Patrimonio no van a abrir eso? Y no va a haber alguien haciendo un tour. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Sí, entonces... ¿Conocemos a alguien que podría ser? Por ejemplo. Entonces, creo que son, de nuevo, pueden parecer cosas pequeñas, pero es realmente eso lo que cambia la historia. De cosas pequeñas vamos cambiando la historia. Sin duda, proyecto de ley, qué sé yo, y Día de Conmemoración Nacional, eso lo cambia todo, por cierto. Pero antes de eso, antes de llegar a ese momento, que, insisto, es de muy larga data, porque de ahí que pase a comisiones, se vote en la sala, olvídate, pueden ser años.
Antes de llegar a eso sí podemos hacer otras cosas más pequeñas que sí pueden ir cambiando la historia. Y yo me voy a encargar en el fondo de administrar, por así decirlo, el ruido, el fenómeno que ha sido esta novela para empujar hacia allá, para que cada pequeña cosa que podamos transformar sea un pedacito de perdón, de disculpa a estas mujeres, de devolverles la dignidad, que cada pequeña acción sea una acción de reivindicación histórica. Yo creo que todo suma. Aunque hayan pasado 160 años, todo suma. Bueno, en este sentido se nos acabó el tiempo, pero hacer una acotación a lo que tú dices, que además de esto yo me he dado cuenta de que hay gente que termina la novela y va a estos lugares a visitar, y va casi a conectarse con las mujeres, y he visto también a gente que ha pedido como disculpas en los espacios. La verdad es que lo encuentro hermoso, lo encuentro emotivo. Y también, obviamente, muchas gracias, Fran, por dar esta voz, que de verdad, como les digo, ha sido un honor trabajar con ella en este libro y darlo a conocer y todo lo demás, pero muchas gracias de verdad por ser una escritora tan genial que necesitábamos en este siglo, así, y tan matea también, que nos entrega esta información. Así que démosle un aplauso, por favor, que lo merece. Gracias, muchas gracias a todos. Un aplauso también para la Kat por sus preguntas. Sí, gracias, Kat, gracias. Pueden seguir a Kat Leco y a Fran Solar en redes sociales si no lo hacen desde ya. Y yo solamente quiero cerrar con una idea, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el poder del relato. Estas mujeres estaban ahí sometidas en sus voluntades también, con su fe manipulada, por un relato patriarcal. Que no sepamos, que no hayamos sabido de su historia hasta este momento, también tiene que ver con el relato, y que eso se esté rompiendo es gracias a otro relato y a tu capacidad de investigar, que eres tan matea, y tu gran capacidad narradora. De verdad, si el libro no lo han leído, consíganselo, es una maravilla, uno entiende realmente por qué. Y además me entusiasma mucho decir qué lindo que un libro como este se esté vendiendo y se esté leyendo tanto, me da esperanza en este país. Bueno, tenemos que ir cerrando, les dejamos invitados, recuerden esto, va a quedar en YouTube, queda ahí en las redes de Busca Libre, de la Biblioteca Nacional, y nosotros nos encontramos el primer jueves de octubre, donde vamos a estar con Celsoy y Juan Pablo Sutherland en un nuevo Encuentro Libro. Muchísimas gracias, chao.